Muy bien, yo voy a hablar sobre la luxación acromioclavicular, diferentes técnicas en diferentes escenarios. Y bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y como todos saben, la luxación acromioclavicular casi siempre va a ser resultado de un trauma directo en el hombro con el brazo en aducción, casi siempre por mecanismos de caídas de propia altura, en deportes de contacto, como en el caso de una tacleada, mecanismos en los cuales vaya a haber un golpe, un intercambio de energía directo, o en algunos casos accidentes automovilísticos con el uso del cinturón. Se va a generar una presión inferior sobre el acromion y esto va a generar una disrupción de los ligamentos tanto coracoclaviculares como acromioclaviculares. La clasificación, pues todos ya la conocemos y sabemos que a grandes rasgos las tipo 1 y tipo 2 va a ser el tratamiento conservador o no quirúrgico, de las 4 a las 6 va a ser el tratamiento quirúrgico siempre, y el problema siempre lo vamos a encontrar en las tipo 3. Aquí es donde es siempre la controversia, ¿verdad? Si el tratamiento es mejor quirúrgico o conservador, aunque ahorita la tendencia es irnos más hacia el tratamiento quirúrgico, que es el que nos va a dar en muchos de los casos mejores resultados. El tratamiento de las tipo 3, como les decía, existe siempre esa controversia y para evitarnos este tipo de problemas siempre tenemos que realizar un abordaje individual para cada paciente y así poder determinar cuál es el tratamiento indicado para él. ¿Qué factores debemos de tomar en cuenta para tomar estas decisiones? Pues número uno, la edad de nuestro paciente. Si el brazo que está lastimado, la articulación lastimada es el brazo dominante, ¿a qué se dedica? En el caso, en mi práctica profesional con atletas, pues obviamente qué posición juegan, qué tanta demanda funcional tienen. No es lo mismo tratar la luxación acromioclavicular en el caso del fútbol soccer de un portero que de un defensa o que de un delantero. Las expectativas siempre van a ser diferentes. Lo mismo, por ejemplo, en deportes de lanzamiento como en el béisbol. Las demandas funcionales de un pitcher son muy distintas a las de un bateador designado o a las de un catcher. Entonces ahí es donde tenemos que tener un poquito más de cuidado, siempre ver en los deportistas cuánta es la demanda funcional que ellos van a tener. Y la otra cosa, pues obviamente si están en temporada o no y qué tanto les puede afectar el hecho de optar por un tratamiento conservador o un tratamiento quirúrgico. Siempre tomarlo en cuenta con las expectativas de ellos, del paciente en particular, pero cuando hablamos de situaciones específicas, pues tenemos que tomar en cuenta cuestiones también económicas, cuestiones con compañías de seguros y también cuestiones, por ejemplo, en el caso de los deportistas, con los entrenadores, cuestiones de becas, inclusive con los padres. El tratamiento no quirúrgico va a aportarnos buenos resultados y eso es donde se genera la controversia, ¿verdad? Tenemos varios datos. En el caso, por ejemplo, aquí el 86% de los miembros de la Sociedad Ortopédica Americana de Medicina del Deporte van a reportar buenos resultados en las luxaciones acromioclaviculares tipo 3 tratadas de manera no quirúrgica. En el caso del béisbol, en las grandes ligas, se hizo una encuesta y el 69% de los médicos de los equipos profesionales reportaron dar un tratamiento inicial para sus jugadores no quirúrgico y sobre todo si están en temporada, pues esto todavía genera aún más la opción de no operarlos. En el caso ya de posiciones en específica, lo que les decía, 16 de 20 pitchers tratados de manera conservadora obtuvieron buenos resultados. La cuestión aquí es cuando comparamos, ¿verdad? 11 de 12 pitchers tratados con cirugía también tuvieron muy buenos resultados. Entonces, si analizamos los datos, pues evidentemente el porcentaje va a ser mayor de buenos resultados hacia el tratamiento quirúrgico que hacia el conservador, pero esta puede ser una opción, como lo mencionan en este caso, para aquellos que están dentro de la temporada. En el caso de la NFL, 12 de 15 quarterbacks, 5 de ellos con lesiones en su brazo dominante, resultados aceptables. ¿Qué quiere decir? Que les permitían realizar su práctica deportiva, pero no al mismo nivel que lo tenían, es decir, no lanzaban con la misma fuerza y se quejaban de dolor al momento del lanzamiento.
esta fuerza se vio disminuida en un 17% cuando se hacían pruebas que podían medirse en el press de pecho. Entonces aquí también nos da una referencia de cómo pues sí hay una pérdida de la fuerza, sí hay un aumento en el dolor en aquellos que se tratan de manera no quirúrgica, pero estamos hablando de jugadores profesionales, jugadores elite, ¿de acuerdo? El tratamiento conservador también tener en cuenta que nos va a dar en casi la mayoría de los casos, un 70% se reporta disquinesia escapular. Y pues obviamente aparte de esto, la deformidad acromioclavicular que va a ser más significativa en aquellos pacientes que son delgados, que tienen prominencias óseas más marcadas. En el caso de las mujeres también la deformidad es un poquito más notoria. Puede haber dolor persistente, alta demanda, sobre todo cuando el hombro lesionado es el de alta demanda. Y todo esto lo tenemos que platicar para ver realmente las expectativas de nuestros pacientes cuando decidimos o optamos por el tratamiento conservador. La cuestión cuando ya optamos por el tratamiento quirúrgico siempre va a ser cumplir con diferentes puntos claves o buscar algunos objetivos específicos. Número uno, respetar la anatomía de la clavícula y el acromion. Los ligamentos coracoclaviculares siempre deben de ser reconstruidos respetando la localización anatómica y sobre todo la función estabilizadora que van a tener, no nada más la estabilidad que logramos de manera vertical, sino también la estabilidad anteroposterior. La reconstrucción deberá de permitirnos un patrón de movimiento tridimensional, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser la parte más importante, pero también más compleja para lograr en un resultado funcional. Los mejores resultados se van a obtener siempre a las 3 semanas posteriores a la lesión. Si es abierta o artroscópica, pues bueno, eso es un tema que ahorita vamos a discutir de manera rápida. Siempre tenemos que buscar una reducción acromioclavicular estable para que promueva la reparación intrínseca de los ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares. Las opciones, como ustedes saben, hay muchas, desde las opciones antiguas, como podrían ser los tornillos de Bosworth, la placa gancho, que está cada vez más en desuso, los botones, los sistemas de suspensión. Y ahorita vamos a hablar también de esto. ¿Qué es lo más importante para tener ahorita en cuenta? Pues que la reducción abierta con implantes de manera percutánea, como tornillos de Kirchner o a lo mejor algún tipo de cerclaje, esos ya los debemos de dejar en desuso, esos ya no tienen ninguna utilidad, han reportado múltiples fallas y la verdad es que esto es preferiblemente mejor dejar un tratamiento no quirúrgico que hacer algo como esto. Las reducciones anatómicas con la placa gancho pues nos van a dar buenos resultados. Ahorita vamos a ver un ejemplo de un caso con placa gancho y lo más actual pues obviamente son los sistemas de suspensión con botones, suturas o inclusive con injertos. Los tornillos van a darnos resultados, al principio se reportaban buenos, pero obviamente las complicaciones y las fallas eran muy altas. La placa gancho, el problema, buenos resultados funcionales, pero necesidad de retirarse en los primeros meses. ¿Por qué? Porque va a generar un efecto muchas veces de pinzamiento o una lesión del supraespinoso. Los botones, pues obviamente dan muy buenos resultados, la colocación es relativamente sencilla. El problema es que en muchos de los casos se afloja y hay una pérdida de la reducción acromioclavicular y coracoclavicular hasta el 35%. También vamos a ver un ejemplo de esto. Si es abierto o artroscópico, pues definitivamente no hay ventajas uno sobre otro. Podríamos definir algunas de ellas en la artroscopía, pues que vamos a realizar una exploración intraarticular y podemos tratar lesiones asociadas. Hay una menor manipulación de los tejidos blandos y menores complicaciones con las heridas. Las ventajas de la abierta, pues obviamente es que existe un menor costo. La curva de aprendizaje aquí se dice que es menor, aunque obviamente si es alguien que no está acostumbrado o habituado a la anatomía del hombro, pues obviamente le va a costar mucho trabajo y va a sufrir dentro de este tipo de abordajes. Y también dicen que hay menores dificultades técnicas. La verdad es que las dificultades técnicas se pueden presentar en ambas situaciones. Comenzando con los casos, este es un caso de un atleta judoka de la Universidad de Guadalajara, es el de azul, está compitiendo en el Campeonato Nacional Universitario, está en la división de los más de 110 kilos, entonces si se fijan su oponente pues obviamente es mayor, hace esta proyección y todavía aparte de caer encima de él, le jala el brazo realizando un mecanismo pues de abducción, hiperextensión. Entonces, clínicamente así es como se veía en la zona de competencia, inmovilizamos con un cabestrillo, vean la deformidad tan importante, tomamos radiografías para revisar que no estuviera fracturado, se diagnostica como una luxación acromioclavicular, se opera a las 2 semanas ya estando en su ciudad
realizamos un abordaje abierto. Estas son las imágenes de la reducción posquirúrgica inmediata. El paciente presenta una muy buena evolución a los 6 meses, obviamente con rangos de movimiento completos, con una fuerza respetada, por lo cual a los 6 meses se decide iniciar nuevamente con su entrenamiento de judo. Entonces el paciente dice que ya a los 2 meses de haber estado entrenando siente como que algo tronó, como que algo se movió y se volvió a levantar un poquito la clavícula. Tomamos unas radiografías de control y ustedes pueden observar lo que se mencionaba, ¿verdad? La pérdida de la reducción a nivel acromio clavicular. Como ahí están los botones todavía íntegros, no hay una falla en los botones, pero probablemente la sutura se aflojó, se distendió y obviamente pues nos dio una nueva pérdida de la reducción. La cuestión es que este paciente clínicamente estaba muy bien, no tenía dolor, no tenía limitación funcional y le toca nuevamente al siguiente año competir en el nacional universitario, misma categoría, misma disciplina. Entonces se le refuerza ahí con algunas cuestiones de tape previos a su competencia, pero ¿qué creen? Que le toca competir contra el mismo querubín que le tocó el año pasado. Obviamente pues él estaba asustado, yo como su cirujano también estaba asustado. Sin embargo, a pesar de que vuelve a perder la pelea y vuelve a ser sometido casi de la misma forma, la articulación aguantó, no hubo una lesión como en aquel entonces. Si se fijan, ahí sigue combatiendo, sigue terminando su combate, lo termina íntegro sin ningún problema. El resultado no fue favorable, pero él estaba muy contento por haber podido volver a competir y yo estaba más contento de que se pudo mantener la reducción. Tenemos otros casos, como en este, que es una paciente tratada con placa gancho. Ella también es judoka. Ella, por cuestiones de tiempo, no se pudo retirar la placa gancho antes de su competencia y ella y su entrenador tomaron la decisión de competir con la placa gancho, sabiendo los riesgos que esto implica en un deporte de combate y de contacto de este tipo. Se le comentaron todas las complicaciones que podría tener si es que llegara a volverse a lastimar. Sin embargo, ella decide correr ese riesgo, compite y gana. Este es un caso que compartimos con el doctor Carlos Alonso Gómez, con quien tengo el gusto de trabajar. Él es ortopedista de los equipos deportivos de Jalisco y con buenos resultados. Entonces, también a veces la placa gancho nos puede ofrecer esto, una seguridad extra. Sin embargo, no es recomendable que estemos haciendo esto. Por último, es lo que estamos haciendo actualmente, es la reconstrucción con autoinjerto del paciente, un masculino de 34 años que se cae de propia altura al estar jugando fútbol, un fútbol amateur, brazo dominante. Él es un empleado de mantenimiento, por lo cual él tiene una alta demanda funcional. Estas son sus radiografías iniciales. Esta es la posición que utilizamos, operamos en silla de playa y dejamos la pierna de donde vamos a tomar el injerto de semitendinoso al descubierto para poderla tener un fácil acceso. Tomamos el injerto, checamos que es de un buen diámetro, pero sobre todo de una buena longitud, lo cual nos permite hacer una lazada inferior hacia la coracoides. Pasamos el injerto y perforamos los orificios a nivel de la clavícula para pasar por estos orificios el injerto. Una vez que los pasamos, hacemos una reconstrucción con el remanente que queda del injerto hacia la parte del acromion para poder lograr una estabilidad también anteroposterior. No solamente entonces con este injerto logramos una estabilidad vertical, sino también logramos estabilizar la articulación acromioclavicular y logrando una estabilidad anteroposterior con esta reconstrucción. Esta es la radiografía a los 12 meses postquirúrgicos del paciente con muy buenos resultados funcionales y clínicos. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Eso es todo en mi plática.